la clase que sigue, la que tenían ustedes, no sé si tenían presencial o virtual. Y depende de qué materia estén haciendo. Yo, por ejemplo, no tenía la clase siguiente. Entonces era más fácil. Virtual y ya te queda bien. Sí. Sí, normalmente cuando hacíamos esto, ¿se acuerdan? En el paro anterior había uno o dos chicos nomás que tenían problemas. Entonces era más sencillo. Bueno, esperamos, no son todavía las y 30. Cuando sean las y 30, esperamos unos minutitos y ahí comenzamos. Nada más se conectaron temprano. Fíjate, dictar las clases virtuales tienen más alumnos que dictar las clases presencial, parece. Somos 40. 42 ahora. ¿Todos están viendo el PowerPoint con la planificación de procesos? Sí, sí, profe. Sí, profe. Vamos a tratar de ver dos clases en una hoy, si se quiere, para adelantar. Así podemos incluir en el medio la clase que se agregó, que es de Docker. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta de eso? Profe, ¿me escucha? Sí, sí, adelante. Consulta, Docker, el que vamos a ver es el clásico Docker de los contenedores, ¿no? Sí, Ah, genial. ¿Lo pusieron este año? sí, ¿O lo sí? agregamos bien. Increíble, bien ahí. Sí, porque es lo que se está utilizando. Entonces, vamos actualizando la materia en la función de las cosas que se van utilizando. Y dejamos de lado otras cosas. Por eso, vieron que monitores y semáforos los pasamos muy por encima. Porque ya no se utiliza más, se utiliza transferencia de mensaje, entonces no tiene mucho sentido que nosotros profundicemos en cosas que después no se usan. Claro, se ve tipo más histórico, ¿no? Claro, es como para que vean más que nada el tema ese del productor consumidor, que se crean inconvenientes cuando en medio de una tarea el planificador decide hacer otra cosa. Entonces ahí queda la tarea en el medio y cuando queda en el medio, si no se hace de forma atómica, es decir, que se haga toda completa, puede pasar eso que es inconsistencia de que se tienen que leer dos variables y no hay forma de leerlas, ¿no? Pues quedan dormidos los dos porque están esperando una condición que nunca más va a suceder. Así que básicamente por eso. Sigo admitiendo gente, yo acá por eso por ahí paro, pero es porque seguimos admitiendo alumnos. Pero sí, está interesante, sobre todo lo van a ver ustedes en el práctico también con Nicolás, para ver cómo se trabaja con Docker, ¿sí? Para nosotros es un tema nuevo, tuvimos que todos los profes hacer el curso de Docker y ya la presentación va a ser la misma para todos los cursos, así que no hay ningún problema. Pero valía la pena comenzar con Docker. Sí, son más cuando es virtual que es presencial, miren, somos 51. Tendría que rever de las clases virtuales. Y acá, profe, estamos cómodos. Claro, Tal es cual. eso. Podemos estar tomando un café tranquilo, en hojotas, no hay drama. Claro, en pijama, a las 5 de la tarde. Sí, por ahí lo que se podría hacer es una mezcla, ¿no? Una mezcla acertada de eso. Porque yo creo que Como la parte horarios. presencial es útil, es muy útil. Pero está bueno en las dos cosas, me parece. Además, ustedes, la generación de ustedes, todo, si pueden en la cama sin mover los dedos, casi. Igual el presencial está bueno porque prestas más atención. Uno cuando está en la casa como que dispersa un poquito. Ah, por lo menos Sí, yo. sí. Dispersa es que dispersa porque uno compite con las cosas que suceden en la casa, ¿no?
Por ahí uno está solo, tocan el timbre y tiene que atender. Y eso es un distractor. Entonces aparecen esas cosas que son distractor. A las 35 comenzamos, sigue entrando gente, por eso es que todavía no comienza. Pero 35 sí o sí comenzamos. Si ustedes me preguntan a mí, particularmente prefiero presencial, aunque sea más esfuerzo, pero en la comunicación humana mucho tiene que ver el tono de voz y lo gestual. Y lo gestual no se ve, se pierde. Es un 55% de comunicación que uno está perdiendo en ese sentido, así que es mucho. Bueno, Sony 35, justo Nicolás acaba de acceder antes de que cerremos la puerta. ¿Cuándo era el próximo parcial? Me pregunta Matías. Ahí me fijo, Matías, en la planificación. Ya lo buscamos y vemos. Pero puede ser el 29 del 8. Sí, puede ser el 29 del 8. Pero ahí lo buscamos. ¿Todos ven la pantalla correctamente? Sí, sí, se ve bien. Bien. Entonces, Recording in progress. vamos a comenzar entonces. Hasta acá todo lo que veníamos viendo desde la administración de procesos era toda la gestión, cómo eran los estados y demás. Lo que vamos a ver hoy es la planificación de procesos. Entonces, dentro de la planificación de procesos, lo que vamos a ver es que tenemos diferentes tipos de planificación, cuáles son los criterios para esa planificación, cuáles son aquellos algoritmos de planificación que se utilizan y qué tipos de algoritmos hay. En la planificación de procesos nosotros ya vimos lo que es multiprogramación por la necesidad que teníamos de planificar una gran cantidad de procesos que se superponían en el tiempo. Entonces una de las soluciones era la multiprogramación y cuando teníamos la posibilidad de tener más de un núcleo, teníamos la posibilidad, valga la redundancia, de trabajar con más de un proceso y llamábamos multiprocesamiento a esa situación. Ahora, dentro del sistema operativo tenemos una parte que se llama planificador de procesos, que es la parte que decide qué proceso ejecutar y cuánto tiempo se va a ejecutar. Es decir, que esto es clave, porque va a decidir el orden en la que los procesos se van a ir ejecutando, cuánto tiempo le va a asignar a cada proceso, y eso va a determinar cuánto va a ir avanzando el proceso en su ejecución a medida que pasa el tiempo. Entonces, a partir de ahí es que nosotros volvemos a este dibujito que lo hemos visto un montón de veces, que está el planificador, ¿se acuerdan de esa partecita del planificador? Y todos los procesos que estaban cargados en la memoria RAM. En este caso tenemos el proceso A en la dirección 300, el B en la 500 y el proceso C en la 900. La planificación se va a dividir de acuerdo a las maneras en las que se ejecuta, es decir, la frecuencia con la que ejecuto cada uno de los planificadores, en planificación a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. ¿Qué va a hacer cada una de esas planificaciones? La planificación a largo plazo determina cuándo se acepta el proceso en el sistema, se controla el grado de multiprogramación. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que había, cuando hablábamos de multiprogramación, que había un número máximo de programas que se podían ejecutar al mismo tiempo y eso lo definía la posibilidad de cargar procesos dentro de la memoria RAM? Entonces, la memoria RAM nos iba a estar definiendo de alguna manera el grado de multiprogramación que podíamos tener y el planificador no puede cargar más procesos que lo que la RAM le permite en RAM, ¿correcto? Entonces, se llega a un extremo en el cual se cargan tantos procesos que cada vez que se quiere ejecutar algo, lo que se quiere ejecutar falta, se tiene que ir a buscar al disco y se carga otro proceso. Ese otro proceso hace lo mismo, por lo cual, una vez que se lo asigna, empieza a ejecutarse y antes de terminar su quantum tiene que ir a buscar información. Entonces, prácticamente como que el grado de multiprogramación es la cantidad de procesos que me llevan a que solo
se ejecuten intercambios. ¿Me explico? ¿Por qué solo intercambio? Porque cada vez que asigno un proceso, lo que le sigue al proceso para ejecutar está en la memoria secundaria y no en la RAM, con lo cual tengo que hacer el intercambio. Y cada vez que tengo que hacer el intercambio, le tengo que asignar, cambiar el contexto, sacar el contexto del proceso A, que era el que estaba asignado, asignar el proceso B y a la A traer la información que corresponde a memoria RAM. Cuando asigno el B, le sucede lo mismo, con lo cual, una vez que se empieza a ejecutar, necesita información del disco secundario y nuevamente cambio de contexto, cambio de información en la memoria RAM, y todo eso lleva a que solamente esté prácticamente cargando de una página por cada proceso, ¿se entiende? Entonces, en la planificación a largo plazo, lo que se tiene que mirar desde el punto de vista del planificador es, ¿se puede aceptar este proceso con el grado de multiprogramación actual? ¿O voy a comenzar con el proceso que agrego a hacer solo intercambio? ¿Me explico con lo que estoy diciendo? Sí. Sí, ¿Sí? Bien. Entonces, es el planificador que se va a ejecutar con menos frecuencia porque es el que permite que un proceso se admita dentro de los ciclos de los procesos que se están ejecutando. ¿Sí? Es cuando un proceso entra como nuevo. ¿Se acuerdan del modelo de los procesos? Como nuevo, cuando se lo admite. Esa es la planificación a largo plazo. Entonces, de nuevo, puede pasar a dos condiciones, a listo o a listo suspendido. ¿Cuándo pasaría de nuevo a listo suspendido? Según lo que hablamos recién. ¿Qué Y cuando imaginan está ustedes? esperando, cuando está esperando un recurso o algo. Recién lo admitimos, teóricamente está en listo, es decir, no está esperando recursos. ¿Por qué se les ocurre que pueda ir a listo suspendido? Por el alto grado de multiprogramación. ¿Se entiende? Si el grado de multiprogramación es alto, no puede entrar a RAM, se va a ir a la memoria secundaria. ¿Se entiende ahora? ¿Cómo está relacionado con el grado de multiprogramación? Por eso va a parar a listo suspendido, porque lo quiero guardar en RAM y no entra. Me lo lleva a la memoria secundaria, como suspendido y listo. ¿Se entiende eso ahora? Sí. Bien. Si tengo lugar en la memoria RAM, entra como listo. Entonces, esta es la planificación a largo plazo. Admitir un proceso dentro del ciclo de procesos, ya sea como listo o como listo suspendido. Lo que sí sucede en esta planificación a largo plazo es que se lo admite dentro del ciclo de procesos, es decir, que ahora ya a ese listo, aunque esté listo suspendido, también se lo va a mirar dentro de las decisiones de planificar los procesos que se van a ejecutar en el tiempo. ¿Se entiende? Bien, planificación a mediano plazo ahora. Si nosotros ya teníamos la función esta de que cargamos un programa nuevo, un proceso nuevo, lo cargamos en la memoria RAM o en la memoria secundaria, ya lo tenemos admitido. Bueno, ahora hay una planificación a mediano plazo, que es la que está relacionada con el intercambio, que es lo que llamamos swapping, y en la cual se decide en qué momento se debe suspender un proceso y cuándo se los debe activar. Es decir, cuando un proceso que está en el estado de listo se lo pasa como listo suspendido o un proceso que está listo suspendido cuando se lo pasa como listo. Es decir, que la planificación a mediano plazo me define qué procesos que están en memoria secundaria llevo a RAM y qué procesos que están en RAM llevo a memoria secundaria. ¿Se entiende eso? Es decir, que la activación o la desactivación la define el planificador de mediano plazo. Es decir, tengo un planificador de largo plazo que es el que admite los procesos. Un planificador a mediano plazo ahora, que es el que define quién debe estar en disco y quién debe estar en la memoria RAM. Y pasa tanto con los programas listos, procesos, perdón, listos, como con los procesos bloqueados. El proceso podía estar en el estado de listo o bloqueado, ¿se acuerdan? Entonces puede estar en el estado de listo suspendido o bloqueado suspendido. ¿Se entiende la diferencia entonces del planificador a mediano plazo? Sí, sí, profe. Vamos a la planificación a tercera planificación o a corto plazo. ¿Cuál va a ser? Esta es la que va a seleccionar el proceso que está en estado de listo para asignarle tiempo de CPU.
Es el que se ejecuta con mayor frecuencia sin duda, porque es el que está mirando permanentemente todos los procesos que están en el estado de listo, a cuál asignar tiempo de CPU. ¿Y cuándo se ejecuta? Ante los siguientes sucesos. Hay una interrupción de reloj. Esa interrupción de reloj, ¿qué hacía? ¿Se acuerdan de cuando se le acababa el quantum al proceso que se estaba ejecutando? La interrupción del reloj sacaba ese proceso que se estaba ejecutando y asignaba otro. Segundo suceso, interrupción de entrada-salida. Cuando yo, a través de una entrada-salida, envío una señal al procesador para que interrumpa el proceso que se está ejecutando. Y por otro lado, la tercera situación en la que se puede llegar a ejecutar este cambio de planificación a corto plazo es a través de las llamadas al sistema. Entonces, cada vez que hay una llamada al sistema, voy a tener una actividad del planificador de corto plazo. Entonces, ahora, podemos decir que de acuerdo al tiempo, esta diapositiva resumiría todos los tipos de planificación. El de largo plazo, el que me admite el proceso dentro del sistema. El de mediano plazo, el que me hace el intercambio entre disco y memoria RAM. Y el de corto plazo, el que me hace el intercambio entre los procesos listos que pasan a estar ejecutando. ¿Se entendió esa planificación de tres niveles ahora? Un nivel planificador de largo plazo, otro nivel planificador a mediano plazo, otro nivel planificador a corto plazo. ¿Se entiende ahora? Sí. Bien, porque esto lo pueden ver en la bibliografía, no sé si agarran por ahí Tanem, por ahí Deitel, por ahí algún otro, y puede que les hable de planificador según el tiempo o planificador de tres niveles, porque lo ve como un nivel el de largo plazo, el de mediano como otro nivel y el de corto plazo como otro nivel. Entonces, lo pueden ver en la bibliografía, específicamente es lo mismo, ¿sí? Ahora, dentro de los criterios de planificación, una cosa importante que tiene que tener el planificador es equidad. Habíamos dicho, es lo mismo darle la misma cantidad de quantum a todos los procesos. ¿Está bien eso? No. ¿Por qué Va, no? depende, Eso depende. me gustó más. Ahí está más enfocado. Depende. Bien, ¿y por qué depende? Sí, porque depende del proceso y depende de quién sea el usuario de ese proceso, o sea, depende de esos factores. Exacto, exacto. Esa es una de las cosas en las que pueden prevalecer. Y después, ¿qué más podrá prevalecer? Porque según ese criterio va a haber procesos que se van a ejecutar más tiempo y procesos que se van a ejecutar menos tiempo. Y otros que casi nunca. ¿Qué significa la palabra equidad en ese momento? En ese momento la palabra equidad significa que a todos los Que procesos en algún momento los tenemos que se le atender. da alguna prioridad en algún momento. Exacto, exacto. Pero es como decías, Trinidad, fundamentalmente acá lo que importa es que eh, hay una planificación y esa planificación se ordena los procesos según una, una manera en la que yo puedo organizar si algunos tienen preferencia por encima de otros. ¿Sí? Entonces, si ese proceso tiene preferencia por encima del otro, sin duda que puede que yo le asigne mayor cantidad de quantums para que se ejecute en menos tiempo. ¿Sí? Después, además de esto de equidad, que está muy relacionado con prioridades, ¿sí? Podríamos hablar de otra característica o criterio que es el equilibrio. ¿Y el equilibrio con qué va a estar relacionado? Con mantener ocupadas todas las partes del sistema, tanto el hardware como el software, lo máximo posible, al extremo de que si tengo varios núcleos, que todos los núcleos estén trabajando y colaborando. Entonces, eso está muy relacionado con la que sigue abajo, que es la utilización del procesador, porque nosotros tendríamos que ahora un procesador tiene varios núcleos, con lo cual tengo la posibilidad de utilizar esos varios núcleos para ejecutar procesos en paralelo a través de procesos en sí o hilos de esos procesos en sí. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo siempre va a ser minimizar el tiempo de respuesta a los procesos interactivos. Es lo que decimos, si yo tengo que atender un proceso interactivo contra un proceso batch, perdón, contra un proceso batch, ¿a qué le voy a dar prioridad?
al proceso interactivo, porque tengo el usuario esperándome del otro lado la respuesta. Eso es lo que hace a procesos interactivos. Y lo que hace a los procesos por lotes, cuando yo hago lotes de trabajo, lo que tengo que hacer es minimizar el tiempo de retorno después de cada lote. Por eso vamos a ver que una de las cosas es, cuando yo tengo un lote de trabajo, que tengo varios procesos para hacer, se los ordena, por ejemplo, en primero el trabajo más corto, es decir, de menos duración a mayor duración y se van ejecutando en ese orden. ¿Por qué? Porque cuando todos se van haciendo en paralelo, cuando el más corto se libera, ya me queda la multiprogramación para menos cantidad de procesos. Entonces, a medida que se van yendo los procesos que corresponden, ¿sí? Los más cortos, los más largos, quedan solamente ellos compitiendo y no compitiendo con los más cortos. ¿Me explico? Entonces, lo que se busca es minimizar el tiempo de retorno después del proceso por lote. Otra de las cosas fundamentales, ¿sí? Es que tiene que haber un nivel de previsibilidad para planificar los procesos que tiene que ser independiente a la carga del sistema. Es decir, que si yo lanzo un proceso, mi proceso tiene que tener una previsibilidad de respuesta, independientemente de si el sistema está cargado o no está cargado. Esa es una importancia muy grande de foco que tiene el planificador, porque tiene que dar aproximadamente los mismos tiempos de respuesta en la diferencia de los casos. Es decir, esté cargado el sistema o no esté cargado el sistema. ¿Y esto por qué? Porque sobre todo en los procesos interactivos la persona espera tener una respuesta en un tiempo aproximado que no tiene que depender de que el sistema esté cargado o no está cargado, la hora. ¿Me explico cuál es el tema? Entonces el planificador tiene que tener en cuenta eso. Y lo mismo en maximizar el rendimiento. Llegar a un rendimiento máximo posible en función de que está relacionado con el equilibrio, de mantener ocupadas todas las partes del sistema y tener la posibilidad de que todas las partes del sistema me brinden la mayor eficiencia posible. Bien, tipo de algoritmos de planificación. Algoritmos que son no apropiativos, en los cuales no se expulsa, el, el proceso se ejecuta hasta que finaliza o se bloquea. Es decir, el algoritmo no apropiativo hace que el proceso se va a ejecutar y no va a haber nada que lo saque a ese proceso. Y está por el otro lado el algoritmo apropiativo, en el cual yo lo puedo expulsar. El proceso se ejecuta durante un tiempo, que es un quantum, y después se controla con interrupciones de reloj. Lo que puedo hacer como planificador, en lugar de darle un quantum, darle dos, darle tres, darle cuatro. Pero siempre a través de las interrupciones del reloj, cuando se termina la cantidad de quantum que le asigné al proceso, hay un cambio de contexto y viene un nuevo proceso. Mientras que en el no apropiativo, el proceso se va a ejecutar hasta que finalice o se bloquee. Entonces, teniendo presente que puede ser apropiativo o no apropiativo la ejecución del proceso, podemos decir ahora que vamos a tener algoritmos de planificación para sistemas de procesamientos por lotes, donde tengo que minimizar el tiempo de respuesta, y planificación en sistemas interactivos, donde tengo que minimizar ya la respuesta porque tengo, perdón, en el caso de procesamiento por lote el tiempo de retorno y en el caso de sistemas interactivos el tiempo de respuesta. Entonces, la planificación del sistema de procesamiento por lotes va a estar enfocada en minimizar ese tiempo de retorno, pero enfocándose en un grupo de procesos que yo ya conozco. Mientras que en la planificación, en sistemas interactivos, yo no sé qué va a ejecutar cada uno de los usuarios que están del otro lado en sus procesos. Con lo cual, tengo que tener una planificación diferente, en donde en por lotes yo conozco los lotes. En interactivos el proceso viene con una posibilidad muy grande de que sea heterogéneo respecto a los procesos que se están ejecutando en el núcleo del conjunto de procesos actual. Entonces puede ser igual o puede ser heterogéneo. Entonces, ¿cómo es la planificación del sistema de procesamiento por lote? Vamos a ver, el primero en entrar, primero en salir, las colas, primero el trabajo más corto, un poco lo que les decía recién, y un poco el menor tiempo restante. En el caso de la planificación en sistemas interactivos, voy a tener una planificación round robin, que es la planificación que a nosotros intuitivamente nos da, de decir, bueno, si tengo 10 procesos, le doy un tiempito a cada uno y vuelvo al uno, llego al 10 y vuelvo al uno, llego al 10 y vuelvo al uno. ¿Sí? Después vamos a ver la planificación por prioridad, las colas múltiples y una planificación garantizada.
Yendo más profundamente, en un sistema de procesamiento por lotes, el primer algoritmo es primero en entrar, primero en salir. First come, first served, por eso se le llama FCFS, o FIFO, first in, first out, que es la pila. El primero que entra es el primero que sale. El algoritmo es no apropiativo y es muy sencillo de programar. Es una cola y el primero que entra es el primero que sale. Muy sencillo. Entonces yo tengo el proceso A, el proceso B, el proceso D y voy ejecutando. Una vez que ejecuto el proceso A pasa a la cola, ¿sí? En el caso de que el proceso A necesite datos de entrada-salida, se va a bloquear. Una vez que se bloquee, ¿qué va a pasar? Cambio de contexto y pasa el proceso B. Ahora, cuando el proceso A obtiene datos de entrada-salida, va a pasar a la cola. ¿Sí? Entonces, en el caso de que haya pasado que el proceso A necesite datos, se bloquea. Pero en el caso que no necesita datos, ejecuta el proceso A y va a la cola cuando se le acaban los tiempos. ¿Sí? Entonces, acá lo que vemos es proceso A va a la cola y se ejecuta el proceso B. Ahora, el proceso B finaliza su ejecución y pasa el proceso C a ejecutarse. ¿Ok? Es no apropiativo, por lo cual, al ser no apropiativo, hasta que no termine el proceso, el que sigue no se va a ejecutar. ¿Ok? Acá no voy a tener, en este caso, que sistema por lote, perdón porque recién dije algo del tiempo, pero nada que ver, es en realidad en este que es procesamiento por lotes, lo único que tengo que hacer yo es hacer que el proceso se ejecute, cuando termina de ejecutarse, pasa al siguiente. En el caso que pasó como el de A, que se bloquea, pasa a la cola. El otro tipo es primero el trabajo más corto. Este se llama Shortest Job First. Tengo el proceso A que dura 8 minutos, el B 4, el C 2 y el D 1 minuto. Entonces, si lo ejecutamos en ese orden, tiempo para que termine el proceso A va a ser 8 minutos, el B va a terminar en 12, el C va a terminar en 14 y el D va a terminar en 15. ¿Por qué? Porque a los 8 minutos del A se le agregan los 4 del B, entonces termina los 12 minutos. El C va a terminar 2 minutos después, por eso es 14, y el D va a terminar un minuto después, que va a ser el 15. Entonces, si nosotros vemos total de tiempo acumulado, ¿sí? Son 49 minutos, ¿correcto? Sí. Ahora, el tiempo promedio es 49 minutos dividido 4 me da 12,25 minutos de espera, ¿sí? Para que salgan los 4 procesos. Ahora yo digo, bueno, ¿cuál es el trabajo más corto? El D. El D. Entonces, ¿en qué orden los tendría que ejecutar si tengo que ejecutar primero el trabajo más corto? D, C, D, A. Bien, entonces, justo al revés. Usted me dice, pero en total fueron 15. No, ahora son 26 como tiempo acumulado, no 49 como recién. ¿Se entiende lo que digo? Fíjense antes. Antes nosotros teníamos en ese orden 49 minutos, ¿correcto? Si subábamos 8 más 12 más 14 más 15. Ahora, si lo juntamos en el otro orden, 1 más 3 más 7 más 15 me da 26. Entonces 26 minutos respecto a 4 me da 6,5 minutos promedio. La mitad. Con lo cual es mucho menor que lo que habíamos tenido antes de 12,25 minutos. Para minimizar el tiempo de espera. ¿Se entiende? ¿Qué es lo importante para poder planificar en este procesamiento por lotes? Que el sistema operativo tiene que conocer los tiempos de duración de los procesos, ¿correcto? Si no sabe cuál es el tiempo de duración, no tiene posibilidad de saber cuál es el más corto. ¿Ok? Ese es el vínculo. Entonces, si lo hacemos genéricamente, ¿sí? Se debe conocer de antemano el tiempo de cada proceso y me da el tiempo promedio de espera. Ahora, el algoritmo de planificación menor tiempo restante, Shorter Remaining Time Next. Entonces, en este, el planificador selecciona siempre el proceso cuyo tiempo restante de ejecución sea el más corto. Entonces, este es un algoritmo que es apropiativo. ¿Por qué? Porque saca el que se está ejecutando y toma el menor tiempo restante. Entonces, ¿qué sucede si lleva un proceso corto para ejecutar?
saca el que está y pone el más corto. ¿Se entiende? Sí, profe, pero en eso no, no influiría también esto del cambio de contexto, porque si está sacando todo el tiempo, porque llega siempre otro más corto, Influye el tiempo de, sin duda que influye el cambio de contexto. Acuérdense que esto es procesamiento por lotes. Teóricamente tendría que ser un lote de procesos. Como el procesador no sabe más que, o el sistema operativo no sabe más que cuántos procesos son, cuando analiza y empieza a ejecutar los procesos, llega un proceso más corto. Va a hacer el cálculo de si necesita hacer un cambio de contexto y el cambio de contexto lo puede llegar a hacer caer. No obstante, como es un algoritmo apropiativo, en cuanto llegue un proceso corto para ejecutar, asigna a ese proceso corto para ejecutarlo. Porque estadísticamente va a demorar mucho menos. Ahora, tienen que tener presente ustedes que como es un lote de procesos, sabe cuántos procesos son. Puede que empezó a trabajar con 5, pero sabe que son 10. Esto es lotes de procesos. No es procesos que llegan aleatoriamente. ¿Sí? Entonces, supongamos esta situación, yo tengo 10 procesos para ejecutar, sé que son 10, pero mi RAM me permite cargar 5, con lo cual yo cargo 5. Ahora, cuando sale uno y entra uno nuevo, si ese nuevo que entra y el que salió se fue, entra uno nuevo y es más corto que el resto, es más conveniente hacer el cambio de contexto para ese. Entonces siempre se va a estar mirando el tiempo restante de ejecución. ¿Por qué? Porque lo lleva con la misma lógica al trabajo más corto. Nosotros recién dijimos, ¿cuál es la limitación o el vínculo que tiene hacer siempre el trabajo más corto? Que tengo que saber cuánto dura cada proceso. Si no sé cuánto dura cada proceso, lo mejor que puedo hacer es mirar el menor tiempo restante que le queda a cada proceso. ¿Se entiende? En la lógica de minimizar el tiempo de respuesta, el tiempo de salida, si bien digo. ¿Se sí, entendió eso? sí, sí. Pero está muy bien la aclaración, ¿eh? Muy bien la pregunta porque está relacionado. Solo que acá tengan en cuenta que intuitivamente tu pregunta fue relacionada a un proceso interactivo, más que un procesamiento por lotes. ¿Se entiende por qué? Sí, sí, porque de por sí ya sabe cuántos procesos va a tener, entonces como que sí, porque si no, yo pensaba y claro, lo estaba pensando de manera interactiva. Entonces yo Claro. digo, bueno, nunca va a terminar el pobre proceso. No, Porque, claro, si no. El criterio ese de equidad nos quedó muy lejos. sí, No, no, por eso. Perfecto, Trinidad, está bien. Por eso, ahora sí, pasamos a la otra planificación, que es el sistema interactivo. Y el sistema interactivo, sí, acá tengo que tener en cuenta, sí, los cambios de contexto, para no penalizar mucho el tiempo de respuesta a procesos interactivos. Entonces, el round robin es el más simple, el más antiguo, equitativo, imparcial y más utilizado. ¿Por qué? Y porque pocas veces miro la prioridad. Entonces, lo que hago es, a cada proceso se le asigna un quantum de ejecución y en la cola de procesos yo voy a tener a todos los procesos. Se ejecuta el proceso A, se le ve ese quantum al proceso A, ¿qué hace? Va a parar a la cola y se ejecuta ahora el proceso B. ¿Sí? Ahora, un aspecto importante y relacionado con lo que decía Trinidad recién, es cuál va a ser el tamaño del quantum. Si el quantum es muy pequeño, ¿qué sucederá? y va a tener muchos cambios de contexto y no va a llegar a terminar Perfecto. Entonces, de demasiados ejecutar. cambios de contexto. Es como que le escribió Trinidad esta presentación. Bueno, Y si le el juro quantum que es muy fingí grande, demencia todas las vacaciones. No agarré nada. muy bien entonces, es por eso. Si el quantum es muy grande, ¿qué va a pasar? Y puede que el proceso sea más corto y termine y todavía le quede quantum, Sí, el tiempo pero de está respuesta. relacionado con lo que veías recién, que es el mayor tiempo de respuesta. Porque ahora, para que un proceso salga, si no tiene una interrupción, ya sea de entrada, salida o una llamada al sistema, va a esperar que termine el quantum. Entonces, si el quantum es muy grande, el que sigue va a tener que esperar mucho más tiempo. Por eso es una relación de compromiso acá entre
tiempo de cambio de contexto y tiempo de respuesta. Porque está bien, yo tengo demasiado cambio de contexto, pero eso demasiado cambio de contexto también dice que me va a tener más rápido en la segunda tensión. Mientras que si el cuánto es muy grande, me hace mucho de una sola vez, pero lo que me queda hacer tengo que esperar mucho para que lo vuelvan a atender dentro de la cola de procesos. ¿Se entiende? Es una relación de compromiso entre ambas cosas. Entonces, ¿cuál será el cuánto inapropiado? Y bueno, va a estar definido para cada sistema operativo. Y ese sistema operativo va a definir, esta es una de las cosas, una de las características que nosotros tenemos que mirar dentro de los sistemas operativos. ¿Cuál es el quantum que utiliza el sistema operativo? Y me va a definir para el mismo hardware un tiempo de respuesta. Porque ¿con qué va a estar relacionado esto? En definitiva, va a estar relacionado con la velocidad también del hardware y la velocidad con la que trabaja con el disco. ¿Sí? Porque el cambio de contexto, ¿qué significaba? Si había habido una modificación, el cambio de contexto significaba que tenía que guardar. ¿Se acuerdan? Sí, era sacar lo que tengo, guardarlo para poder encontrarlo el último y colocar Exacto. otro proceso nuevo, pero guardando previamente los cambios para saber a dónde tengo que volver después cuando me toque volver. Exactamente. Entonces, ese cambio de contexto lleva tiempo en función del hardware, del tiempo que me lleva a hacer eso. Por eso no va a ser el mismo quantum resultado operativo real para un hardware que para otro. ¿Sí? Bien. Planificación por prioridad. Otra de las cosas que intuitivamente se pueden llegar a ver o pensar. Uno dice, bueno, a cada proceso se le asigna una prioridad y se asigna la prioridad de forma estático-dinámica. ¿Qué quiere decir estático-dinámica? Que yo le asigno una prioridad a un proceso y que no se puede cambiar más, o que le asigno la prioridad a un proceso y la puedo cambiar de manera dinámica. ¿Ustedes ya vieron procesos con Nicolás en la parte práctica? Si le digo, le miento, profe. Opa. Yo no me Bueno, acuerdo. ¿vieron el comando nice o no se acuerdan? No se acuerdan y no lo han visto. Bueno, hay un comando, por ejemplo, en Linux que se llama nice. Nice significa agradable en inglés, que lo que se puede hacer es disminuir la propiedad de un proceso. Entonces, tiene dos maneras de ejecutarse, una antes de que el proceso se lance y otra cuando el proceso ya se lanzó. Cuando el proceso se va a lanzar, el comando es nice, Ah, cuando el sí, proceso sí, lo ya vimos en se la última lanzó, clase. claro, es el comando renice, ¿sí? Entonces, ese es el tema de que tenemos la posibilidad de modificar de manera dinámica la prioridad de un proceso. Y eso va a permitir que se ejecute de manera distinta. Entonces, ¿qué voy a tener yo? Voy a tener diferentes prioridades. La prioridad uno la más baja, la 4 la prioridad más alta, y voy a hacer una cola de procesos en función de las prioridades. ¿Se entiende? Entonces voy a asignar la prioridad 4, voy a asignar la prioridad 3, voy a asignar la prioridad 2, voy a asignar la prioridad uno. Entonces, de esta manera, yo voy asignando prioridades y los procesos van a ir quedando en la cola que le corresponde según su prioridad. ¿Ok? Ahora, así sea prioridad uno, en algún momento tiene que ser atendido. ¿Me explico? Entonces, el tema es que el planificador, si bien lo hace por prioridad, tiene que tener en cuenta que no puede dejar los procesos de más baja prioridad sin atender indefinidamente. Entonces, como ese algoritmo no es tan eficiente, se pasa al algoritmo de planificación de colas múltiples. ¿Cuál es el objetivo? Reducir el intercambio, cambio de contexto, como decía Trinidad recién, porque el intercambio de procesos tiene un costo administrativo importante. Entonces ahora se manejan dos clases de prioridad. La prioridad más alta se va a ejecutar un quantum, la siguiente prioridad se va a ejecutar dos quantum, la siguiente prioridad se va a ejecutar cuatro quantum, la siguiente prioridad se va a ejecutar 8 quantum. Y la última, así a medida que se voy bajando de prioridad. Cuando un proceso consume todos sus cuantos asignados, desciende a la clase inferior. Entonces, la prioridad más alta, cuando yo asigno en esta cola anterior, yo asigno las prioridades y quedan los procesos en cada prioridad. La primera vez se atienden todos los de prioridad 4, pero un quantum.
¿Y después qué hace? Bajan a la prioridad 3. Y en esa prioridad 3 se van a ejecutar todos los procesos. Los 4 que pasaron a ser 3 más los 3, 2 quantum cada uno. ¿Se entiende? En el ciclo que sigue, descienden los 4 que habían bajado a 3 y los 3 que estaban ahí, descienden a 2 y se juntan con los 2. Y ahí se van a ejecutar en el primero 1, en el segundo 2, en el tercero 8 quantum. ¿Se entiende la idea de esto que está acá? Sí, Entonces, vamos a un ejemplo práctico. Yo digo, un proceso requiere 50 quantum para su ejecución y empieza con la prioridad más alta. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a hacer? Un quantum. En el que sigue se va a ejecutar 3. En el que sigue se va a ejecutar 7. ¿Por qué 7? Porque es 1 más 3, ¿sí? Más los 4. 7. Ahora, 7 más 8, 15. Más 16, 31. Y de los 32 que sigue, solo va a necesitar 19. ¿Sí? Pero tiene asignado 50. Nada más que cuando utiliza 19, terminó el proceso. ¿Se entiende la idea de cómo se ejecuta ahora? sí, ¿Queda claro eso en el algoritmo de colas múltiples? Todo apuntando a que cada vez que yo tengo que sacar el proceso hay un cambio de contexto. ¿Cuántos cambios de contexto tuvo este proceso? 5. 5. Exacto. ¿Se entiende ahora cuál es la idea? Entonces, el algoritmo de planificación de colas múltiples es mucho más equitativo que el por prioridad. Porque si no, yo atendería todo lo de prioridad alta, 4, después todo lo de prioridad 3, después todo lo de prioridad 2. En cambio, de esta forma, con un criterio de equidad, los de prioridad 1 se van a ejecutar también. Y se van a ejecutar mucho tiempo cuando se ejecutan. Porque los otros también se van a ejecutar mucho tiempo. Solo que los otros ya se ejecutaron mucho más tiempo antes. ¿Se entiende la idea? Sí, Bien. Si entonces esta idea se entiende ahora, lo importante es que yo tengo que hizo menos cambio de contexto para mayor cantidad de quantum realmente efectivos para ejecución. Y por último está este algoritmo que se llama de planificación garantizada, donde el sistema operativo establece un compromiso con los usuarios cuando ingresan al sistema y le dice, bueno, si hay n usuarios conectados, cada uno de ellos va a recibir 1/n de la CPU. ¿Será tan cierto así? Y periódicamente el sistema operativo va calculando la CPU utilizada respecto a la CPU prometida. Ahora, si hay n usuarios conectados, ese número CPU utilizada sobre CPU prometida, ¿sí? Que me puede dar que el proceso utiliza menos CPU de lo prometido o más CPU de lo prometido, va a depender de los procesos que cada usuario cargue, ¿sí? Entonces, yo tengo el proceso A de 0,30, el B de 0,50, el C de 1,20 y el D de 2. ¿Sí? ¿Qué proceso se va a ejecutar a continuación? Ese 0,30 es CPU utilizada sobre prometida. ¿Qué proceso se ejecutará a continuación si se utiliza la planificación garantizada? El 0,30, porque el proceso A solo utilizó hasta ahora el 30% de la CPU, el B el 50%, el C un 20% de más se pasó y el D el doble de lo que se le había asignado. ¿Se entiende? ¿Se entendió esto? Sí. Sí, profe. Bien. Con esto terminamos nosotros la parte 6. Vamos entonces ahora a ver la parte 7. Así ya nos adelantamos. Total, tenemos tiempo, fuimos rápido. Y
Voy a dictar todos los cursos virtuales ahora porque no hacen preguntas salvo Trinidad. Vamos a darle clase presencial a Trinidad nomás y listo, porque si no. Yo prefiero virtual, profe. Ah, encima, justo la que. Bueno, vamos a darlo virtual entonces la clase. No hay ningún problema. ¿Ven la parte 7 ahora? Administración de proceso Sí. interbloqueo. Bien, vamos entonces ahora a la presentación de la parte 7. Cuando nosotros hablamos de procesos, hablamos indefectiblemente de recursos. Y esos recursos no son ilimitados, son limitados. Y dentro de esa limitación lo que vamos a tener es que los procesos van a competir por esos recursos limitados. Uno de esos procesos, de esos recursos limitados, el más importante, ¿cuál es para ustedes? Yo pensé que me iban a decir rápido la memoria RAM. Bueno, la memoria RAM, que es por la que compiten todos los procesos para tener espacio. Porque si no está en RAM no se puede ejecutar el proceso. Entonces el primero de los recursos que va a necesitar un proceso va a ser la RAM, para que cuando se lo admite en el ciclo no se lo admita como suspendido. ¿Sí? ¿Queda claro eso a nivel global? Sí. Entonces, cuando hablamos de recursos y hablamos de procesos, necesariamente hablamos de recursos. Y hablamos de que esos recursos, cuando los procesos trabajen, se pueden apropiar de esos recursos y puede que no se apropien de esos recursos. El tema es que cuando se apropian de un recurso y solicitan más recursos, puede que otro de los procesos que están en el ciclo requiera uno de los recursos que ese proceso tiene bloqueado, porque se lo apropió. ¿Qué va a pasar con el segundo bloque, con el segundo proceso? Se va a Se va bloquear a bloquear. porque no tiene recursos que necesita. El tema es cuando todos los procesos empiezan a pedir, se apropiaron de recursos y empiezan a pedir más recursos, y los recursos se los empiezan a apropiar los otros procesos del ciclo. Con lo cual, ¿qué va a terminar pasando? Ninguno va a poder continuar. Entonces, es lo que se produce que nosotros llamamos interbloqueo. ¿A qué llamamos recurso? El elemento utilizado por un solo proceso en un momento determinado, ya sea de hardware o de software. Cualquier elemento que se debe, desde el punto de vista del proceso, solicitar, utilizar y liberar. Dos tipos de procesos, de recursos. Uno apropiativo, se puede quitar al proceso que lo posee sin efectos dañinos. Un ejemplo de este proceso de recurso apropiativo, perdón, es la memoria principal. Yo le puedo sacar la memoria a un proceso, lo paso a la lista de procesos suspendidos y no pasó nada con el proceso, salvo que va a demorar más. Mientras que uno de los recursos que son no apropiativos, ese tipo de recursos que no se puede quitar al propietario del proceso actual sin hacer que el cómputo falle. Un ejemplo de este recurso sería una impresora. Una impresora, una vez que un proceso se asignó a la impresora y empezó a imprimir, no puedo cortar el proceso y que imprima otro proceso y que después siga con el anterior. Entonces, creo que ese es el concepto bien claro de un recurso apropiativo y un recurso no apropiativo. Un recurso apropiativo es el que se puede quitar. Yo le puedo sacar memoria al proceso y el proceso no va a perder nada. Mientras que en el no apropiativo yo le puedo quitar eso, no, no hay forma, porque es intrínseco al proceso que se está ejecutando. Entonces, esos tipos de procesos no apropiativos son los que llevan a que tengamos muchas veces problemas de interbloqueo. Entonces, los interbloqueos los van a encontrar como deadlocks, estancamiento, y un conjunto de procesos se va a encontrar en un interbloqueo si cada proceso del conjunto está esperando un evento que solo puede ser ocasionado por otro proceso del conjunto. Entonces, por eso se interbloquean entre sí. ¿Por qué? Porque empiezan a pedir recursos que pueden ser solamente ocasionados por otro proceso. ¿Sí? Como todos los procesos están esperando, ninguno va a poder devolver ningún recurso y van a seguir bloqueados indefinidamente. Muchas veces les debe haber pasado que ustedes están ejecutando agregan programas que se transforman en procesos y van solicitando recursos y llega un momento en el cual
la máquina entra en una inconsistencia, que normalmente ustedes llaman se tildó. En realidad, ¿qué pasó? Uno automáticamente lo que hace es controlar el del y voy al administrador de procesos. Y ahí miro los procesos que están y en algunos meses, si soy muy ansioso, lo que hago es voy, elijo un proceso, botón derecho y digo terminar proceso. Termino ese proceso y ese proceso libera recursos y puede darse el caso que esos recursos que libera me haga que los otros se liberen. Eso cuando lo hago yo manualmente. Pero eso también se puede hacer automáticamente a partir del sistema operativo. Entonces, ¿qué condiciones se tienen que dar para que haya un interbloqueo? Primero, tenemos que enfocarnos en la exclusión mutua. Cada recurso se asigna en un momento dado a un solo proceso o está disponible. Entonces, yo me aseguro que los recursos están asignados a un proceso o está disponible, no debería haber interbloqueo. ¿Sí? Posesión y espera. Los procesos que actualmente contienen recursos que se le otorgaron antes pueden solicitar nuevos recursos. Esta es otra condición. Si yo tengo la exclusión mutua, puede producirse el bloqueo. Si yo tengo posesión y espera, puede producirse el bloqueo. ¿Por qué? Porque ya tienen recursos los procesos y pueden seguir solicitando nuevos. Cuando los recursos son no apropiativos, es decir, que los recursos otorgados previamente no se le pueden quitar al proceso por la fuerza, con lo cual deben ser liberados de manera explícita por el proceso que los contiene. Entonces, si se van cumpliendo estas condiciones, los procesos se van a terminar bloqueando. Y la última, una espera circular. Debe haber una cadena circular de dos o más procesos, donde cada proceso espera un recurso contenido por el siguiente miembro de la cadena. ¿Sí? Esto está mal acá la diapositiva, ya la voy a corregir. Entonces, fíjense, acá vamos a hacer un modelado de interbloqueos para que veamos si realmente siempre, ante la misma situación, se van a bloquear los procesos o si según el orden en que el planificador asigne los procesos, puede evitar esos procesos. Entonces, hagamos cuenta que yo tengo acá el proceso A y tengo el recurso M. La flecha que sale de M hacia A significa que estoy asignando el recurso. ¿Sí? En el caso de que la flecha sale de B y va al proceso, es porque estoy solicitando un recurso. Entonces, cuando la flecha va desde el recurso hacia el proceso, estoy asignando ese recurso al proceso. Ahora, cuando la flecha viene desde el proceso, está solicitando ese proceso. ¿Se entiende? Sí, está solicitando el recurso. Exacto. Entonces, en este caso, M se lo asigna A y P solicita B. Lo que tenemos a la derecha. Hasta ahí, ningún problema. El problema está cuando A solicite P. ¿Sí? Que ya está siendo asignado a B y B solicite a M. ¿Hay posibilidad de seguir ahí? No, No hay forma de seguir. Me bloqueé con dos procesos y dos recursos. Entonces, ahí voy a estar en esta condición que mencionábamos recién, que es la de espera circular. Entonces, vamos a ver en este modelo de interbloqueo, fíjense, voy a tener el proceso A, el B y el C, y vamos a tener diferentes recursos que son M, O y P. ¿Sí? Entonces, miren, vamos a ver. Empezamos con el proceso A. Proceso A solicita M. El proceso B solicita O. El proceso C solicita P. ¿Correcto? Siguiente ciclo. El proceso A solicita O. ¿Lo puede tener? No, porque está no, asignado a B. Voy al segundo. El proceso B ahora solicita P y el proceso C solicita M. ¿Qué proceso puedo ejecutar ahora? ninguno. Ni uno. No hubo manera. Entonces el procesador dice, bueno, pero ¿y si cambio algo? ¿Qué podré cambiar? Diferente orden. Ejecuto la A, solicita M. Ejecuto ahora el proceso C, solicita P. Ejecuto ahora
Como tercer paso, que A solicita O. Como cuarto paso, que B solicita O. ¿Quién se bloquea? B. B. Quinto paso, libero M. Sexto paso, solicita M. C tampoco se bloqueó. Séptimo paso, libera O. ¿Qué va a poder hacer ahora? O se asigna B. Fíjense que acá no se bloqueó más que B, pero A y C siguieron ejecutando C. ¿Se entiende? Sí. Lo único que se hizo fue cambiar el orden. Ahora B solicita P. P está asignado a C. ¿Qué va a terminar pasando? Se bloquea B. ¿Sí? El 9 libera P, y cuando se libera P, ahora el B puede solicitar P y se asigna B. Fíjense, son los mismos comandos, no cambiamos nada. C libera M y nunca en ningún momento se bloquearon todos entre sí. Se fueron bloqueando de manera intermedia, pero no quedaron bloqueados todos en una esfera circular como nos había pasado al principio. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende la diferencia acá? Sí, profe. Bien. ¿El Entonces, ¿qué orden ese estrategia puede haber? lo programo yo o lo va a programar el planificador directamente? Están los dos casos. Buena pregunta, Trinidad. Están los dos casos. Ahora vamos a ver las estrategias para enfrentar los interbloqueos y después de, si no fue respondida la pregunta después de estas estrategias, vamos a ver que en principio se puede hacer manualmente, lo puedo programar yo cuando veo la situación que describí hace un ratito, o el sistema operativo puede cambiar el orden, como pasó recién, y volver a lanzar los procesos para que no se bloqueen. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son las estrategias para enfrentar los interbloqueos. La primera estrategia es la del algoritmo del avestruz. ¿Saben lo que hace el avestruz ante los problemas? Esconde la cabeza. Mete la cabeza en un hueco, como que, como si fuera a cambiar algo. Bueno, pero él dice, ojo que no ven, corazón que no siente. Con lo cual, el algoritmo del avestruz, que es ignorar el problema, ustedes dicen, ¿y se hará eso? ¿Ignorar el programa? Sí. ¿Por qué? Porque si se ignora el problema, y pasaba lo que pasaba recién, el planificador va a volver hacia atrás y va a volver a tratar de planificar en distinto orden los procesos. Con lo cual puede que se resuelva como se resolvió recién. ¿Sí? En la próxima asignación de ciclo de procesos. ¿Por qué? Porque se bloqueó ahí. Entonces el planificador de corto plazo dice, bueno, yo tenía A, B y C. Entonces en el próximo ciclo, en lugar de tener A, B y C, ahora tengo A, B y D en lugar de C. Y trata de ejecutar A, B y D. Y se ejecuta A, B y D, el algoritmo de la avestruz sale adelante. ¿Por qué? Porque es muy poco probable que C y D tengan el mismo orden de iniciación de comando o de solicitud de recursos. ¿Sí? Es por eso que a veces uno dice, la máquina se tildó, inconsistencia del sistema. Y lo deja quieto y con el tiempo se recupera y vuelve a arrancar. Dice, si no hice nada, no hizo eso. Modificó el orden de los procesos o modificó los programas del ciclo. ¿Se entiende la idea? Bien. Otra de las cosas que se pueden hacer en lugar de ignorarlo es mirar ahora. Es detectar y permitir que se produzcan los bloqueos, pero se detectan y se toman acciones. Entonces acá ya sí miro que hay un interbloqueo y tengo que analizar como sistema operativo y como planificador qué fue lo que sucedió y tomar alguna acción. No una acción similar a la del algoritmo de la avestruz en donde el próximo ciclo, si tengo suerte, se lanza. Acá se permite que se produzcan los interbloqueos porque se sabe que va a haber recursos que van a competir, programas, procesos que van a competir por los recursos entre sí. Entonces sabemos que va a pasar, están controlando que eso pase y cuando se detecta se toman acciones respecto a lo que pasó. Por otro lado, otra estrategia puede ser evitar los interbloqueos
¿A través de qué? De una adecuada asignación de recursos. Es decir, nosotros vimos, de la diapositiva 12, creo que era la diapositiva 10, si no me equivoco, no. Entonces era la 9, tampoco, debe haber sido la 7, 6, 5, 4. Acá. Estas cuatro condiciones para que se ejecute, para que se puedan producir los interbloqueos, la exclusión mutua, la posesión y espera, que no sea apropiativo y la espera circular, esas cuatro condiciones se tienen que cumplir. Entonces, si yo hago una adecuada asignación de recursos, mirando esas cuatro condiciones, voy a estar evitando el interbloqueo. O sea, yo voy a estar evitando la exclusión mutua. La exclusión mutua era que un proceso procedía un recurso y lo, lo mantenía, que eran las dos condiciones que podía haber. Estaba libre o pertenecía a un proceso. Una espera circular, en donde todos están esperando un recurso que tiene el proceso del lado. Es decir, cuando se cumplen esas cuatro condiciones, sí hay un interbloqueo. Con lo cual, para evitar los interbloqueos, ¿qué tendría que hacer? Mirar que no se cumplan esas cuatro condiciones. ¿Se entiende? Sí, Prevención de interbloqueo, anulándola de antemano. Es decir, no solo asignar correctamente los recursos, sino anular profeso alguna de las cuatro condiciones. Entonces yo estoy haciendo una prevención, ¿por qué? Porque me enfoco antes de adecuar, asignar adecuadamente los recursos en que una condición no se produzca. Si yo logro que una de las cuatro condiciones no se produzca, voy a lograr que no haya interbloqueo. Algoritmo del avestruz. Ignorar el problema. Es preferible que se produzca un interbloqueo cada tanto y no sobrecargar el sistema para tratar de evitarlo. Esa es la lógica que tiene el algoritmo del avestruz. Muchos sistemas operativos prefieren ignorar el sistema y en la próxima asignación de ciclo de procesos puede que surja un resultado que me permita salir de ese interbloqueo. ¿Qué se hace acá? Un análisis para determinar con cuánta frecuencia se produce un interbloqueo. ¿Sí? Bien. Detección-recuperación del interbloqueo. Se permite que se produzca el interbloqueo, pero el sistema operativo ahora intenta detectar la ocurrencia del interbloqueo y aplicar alguna técnica de recuperación. Entonces, es un algoritmo simple de detección de recuperación. Inspecciona un gráfico y termina al haber encontrado un ciclo cuando se ha demostrado que no existe ninguno. Utiliza una cierta estructura dinámica de datos, una lista de nodos, así como una lista de arcos, y durante el algoritmo lo que va sucediendo es que los arcos se van a ir marcando para indicar que han sido inspeccionados para evitar inspeccionar nuevamente lo mismo. El algoritmo va a operar siempre según una determinada cantidad de pasos. Para cada nodo en el gráfico realiza los 5 pasos con n como el modo inicial, inicializa L con la lista vacía y designa todos los arcos que están desmarcados. Agrega un nodo actual al final de esta L y comprueba cuando aparecen dos veces L. Si lo hace el gráfico, contiene un ciclo listado en L y el algoritmo termina porque hay un interbloqueo. Entonces, si yo sigo escribiendo esto no me van a entender, va a ser más fácil que lo veamos acá. Yo acá tengo la detección de interbloqueos con un recurso de cada tipo. ¿Sí? Entonces, la lista L, por ejemplo, comienza con RAS. ¿Cuál será el ciclo? Fíjense, yo me paro en R, ¿sí? Y el ciclo va a ser RAS. Las asignaciones, ¿lo ven? ¿Qué era lo que estaba en circulito? los procesos, Y lo que estaba en cuadrado, los recursos. bien. Entonces, yo digo que esta lista de este proceso va a ser la asignación de RA y la solicitud de A del recurso S. ¿Lo ven? Sí, Voy a la segunda lista de inspección. Ahora arranco con B. ¿B qué está haciendo? está solicitando. Solicitando, solicitando T. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, B solicita la asignación del recurso T. Pero T está siendo solicitado por E. Está siendo asignado a E, digo. Y E está solicitando B. B está siendo asignado
o está siendo solicitado por G, U está siendo solicitado por G, D está siendo asignado, está siendo, se le está asignando U y está solicitando T y S. Siguiente lista, empiezo con B. T, pero me voy para el lado de E, B, G, U, D, T. Fíjense que en lugar de ir a S, yo ahora voy a T, con lo cual se repitió 2 veces T en la lista. ¿Lo ven? El algoritmo, al repetir T, se detiene el algoritmo del interbloqueo. Es decir, ahí es donde yo voy a notar que se va a estar interbloqueando los procesos porque están solicitando 2 veces el mismo recurso T. ¿Se entiende? Dentro del ciclo. Sí, Esta es una de las formas de detectar. Entonces, ¿qué es lo importante de tener en cuenta esto? Que acá hizo una esfera circular y esa esfera circular lo que va a terminar haciendo es que el proceso se va a bloquear. Entonces, ¿cómo se puede recuperar de un interbloqueo? Bueno, hay 3 formas de recuperarse en un interbloqueo. Una es la apropiación, que se le quite el recurso al proceso temporalmente y se lo asigne a otro proceso. Ahora, no es fácil de implementar esto, porque tengo que elegir qué proceso tengo que quitar, a qué proceso le tengo que quitar un determinado recurso. Esta apropiación, esta actividad, es la que hacemos nosotros manualmente. Manualmente nosotros lo que hacemos es, vamos al administrador de recursos y el administrador de recursos vemos cuáles son los procesos que están y ponemos terminar un proceso. En definitiva, cuando estamos diciendo terminar ese proceso, lo que estamos haciendo es quitarle todos los recursos que ese proceso tiene y liberarlos. Con lo cual, estamos haciendo una apropiación. Y esa es la razón por la cual puede que el ciclo del proceso, una vez que nosotros hicimos eso manualmente, el ciclo de los otros procesos, al liberarse el recurso de ese proceso que nosotros acabamos de matar, tomen los procesos, en los recursos que, que quedan libres ahora y algunos de los procesos se vuelve a ejecutar. Pero es de difícil implementación. El sistema operativo no sabe para mí cuáles son los más importantes y cuáles no. Yo a través de ir al administrador de procesos lo puedo elegir yo, pero el administrador de procesos no sabe si ese es el que yo quiero elegir. ¿Me explico? sí, Mientras que yo lo hago es profeso, soy yo el que estoy tomando la decisión. Segunda estrategia, un rollback, que es un retroceso. Periódicamente, cuando a medida que se van ejecutando los procesos, se realizan como puntos de verificación. En esos puntos de verificación se generan archivos con el estado de cada proceso y los recursos asociados. Entonces, cada vez que un proceso tiene una inconsistencia y hay un interbloqueo, ¿qué hace? Se vuelve hasta el punto anterior, que son estos archivos con el estado de cada proceso y recurso asociado, para continuar desde ahí, ¿sí? Y el proceso se restablece a una instancia anterior al interbloqueo. ¿Cuándo les ha pasado esto? Y seguro que más de una vez. ¿Y cómo se ve en el nuevo proceso? Ejemplo claro. Estoy trabajando con varios procesos abiertos y entre uno de esos abiertos es un Word. Yo estoy escribiendo el Word, ocurre la inconsistencia y no hubo forma de salir. Tengo que resetear la máquina, comenzar de nuevo. Cuando comienzo de nuevo y voy y busco el proceso, ¿le suenan los recuperados de Windows? sí. ¿Y qué será el recuperado? Es Es esta como característica. algo que va guardando de lo que yo voy trabajando, pero no tiene la última versión, sino por ahí tiene un poco menos, El pero algo que último, guardo. exacto, el último punto de verificación tiene. Y ese punto de verificación es el que me permite que empiece desde ahí y no que empiece de cero de nuevo. ¿Se entiende ahora esta estrategia de rollback? Y por último, directamente, la eliminación de procesos independientemente de lo que quiere el usuario. ¿Sí? Elimino procesos que pueden pertenecer al ciclo o procesos que no forman parte del ciclo. Procesos que no pertenecen al ciclo no me van a
no me van a liberar recursos que por ahí, aunque no sean del ciclo, me están haciendo una espera circular de los procesos que yo tengo. Y al tener recursos libres de otros procesos que no son del ciclo, me permite que alguno de los procesos que están en la espera circular se pueda comenzar a ejecutar. Y se eliminan procesos que no forman parte del ciclo. O sea, puede ser del ciclo o no del ciclo. ¿Qué sería lo ideal para usted? ¿Eliminar procesos que pueden pertenecer al ciclo o que puedan no formar parte del ciclo? No, que puedan pertenecer al ciclo para destrabar algún proceso. Ahora, una respuesta muy rápida fue no analizar una respuesta. Si los procesos pertenecen al ciclo de procesos, son todos los que yo ya tengo en el estado de listo en la RAM. Los que no forman parte del ciclo son los que tengo generalmente suspendidos y no los tengo como listos. Entonces, si ese lo tengo suspendido, lo puedo bloquear haciendo que le falten recursos. ¿Me explico? Por eso, el orden de eliminación de procesos sería los que no forman parte del ciclo y después los que forman parte del ciclo. Porque si son los que forman parte del ciclo, son los que estoy atendiendo ahora como planificador. Pero se entiende que pasar del el algoritmo de la avestruz a pasar a la recuperación de un interbloqueo con esta forma de recuperarse, la del avestruz espera. Y dice, bueno, si se produce un interbloqueo, se produce. En el caso de este, no, vuelvo para atrás. O quito recursos o elimino procesos. Quitar recursos es muy difícil, por eso lo que se hace es eliminar procesos. Ahora, ¿qué proceso elijo? Es lo mismo de qué recurso libero. ¿Se entiende cuál es la idea? Sí. Bien, entonces, para evitar los interbloqueos, el sistema debe decidir si es seguro o no otorgar un recurso a un determinado proceso. Se debe disponer de cierta información de antemano. Cada proceso debe determinar la cantidad y tipo de recursos que va a utilizar. ¿Qué información de antemano yo debería saber de esos procesos? Una, por ejemplo, podría ser la prioridad y la importancia de ese proceso dentro de los procesos del ciclo. ¿Sí? Cantidad y tipo de recursos que va a utilizar, cada proceso lo debe determinar. Entonces ahí es donde vamos ya a la tabla de procesos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del bloque de control de procesos? El bloque de control de procesos ahora es fundamental, porque me define cuáles son los recursos que va a necesitar cada proceso. ¿Se puede evitar un interbloqueo mediante una asignación cuidadosa de los recursos? Sí, no es de fácil implementación y menos aún en procesos interactivos que no sé qué me va a solicitar cada proceso. Estado seguro es cuando el sistema garantiza que todos los procesos pueden finalizar su ejecución porque no va a haber recursos que sean compartidos que puedan crear una situación de interbloqueo. ¿Y a qué va a apuntar? A evitar las cuatro condiciones que me permiten hacer el bloqueo. Y un estado inseguro es donde el sistema no puede brindar esa garantía de que los procesos van a finalizar la ejecución. Entonces, ¿qué puedo hacer para prevenir los interbloqueos? Evitar las cuatro condiciones. La de exclusión mutua, la de posesión y espera, la de no apropiación y la de espera circular. Entonces, cada una de las condiciones. ¿Cómo ataco la exclusión mutua? Se delega la responsabilidad de la administración y acceso al recurso del sistema operativo a través de procesos demonios. Esos procesos demonios son los que van a ir permitiendo administrar el acceso y la apropiación de los recursos de parte de cada proceso. Desde el punto de vista de la posesión y espera, decimos que los procesos solicitan todos los recursos antes de comenzar su ejecución. Si no, no se lo toma como ejecutar. Se lo toma como bloqueado porque le falta un recurso. Si un proceso no puede tener todos los recursos que necesita, libera todos los recursos que posee. Entonces no va a haber una posesión y espera, que yo tengo recursos y que no los libero. Yo llamo todos los recursos, no los puedo obtener, tengo que liberar todos los que tengo. Al liberar todos los que tengo, no se va a producir la espera circular. ¿Se entiende? Porque los otros procesos van a estar. Es decir, actúo contra la posesión y espera y evito la espera circular. ¿Se entiende eso? ¿Se entendió? Sí. Otra de las formas, muy difícil de anular, de que el recurso sea no apropiativo. No tengo manera.
Y por otro lado, atacando solo la esfera circular, ¿qué se hace? Se enumeran todos los recursos. Y los procesos pueden solicitar los recursos siempre que sean en orden creciente. Es decir, yo empecé el proceso uno por el recurso uno, proceso 2 por el recurso 2. El proceso uno ahora tiene que tomar un proceso 3, no puede ser el proceso 2, el recurso 2 digo. Entonces, siempre que los recursos sean en orden creciente a lo que ya está asignado, es lo que el proceso puede solicitar. Si el proceso solicita un recurso cuya numeración sea menor al recurso que ya posee, debe liberar los recursos. Entonces, de esa forma, nunca va a haber una espera circular porque los recursos van a estar libres. Y si un proceso necesita un recurso que lo tiene asignado a otro, libera el suyo y se queda bloqueado. ¿Se entiende? Claro, es similar al anterior, que si no podía obtener Similar, todos los recursos, liberaba los que ya tenía. exactamente. Nada más que se apuntan a condiciones distintas, la espera circular o a la posesión y espera. Está relacionado básicamente lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la forma de atacar cada una de las condiciones? Inclusión mutua, el método sería poner todo, un ejemplo, en la cola de impresión. Es decir, que yo voy colocando todo en la cola de impresión y una vez que un proceso se termina de ejecutar, pasa al que sigue, pasa al que sigue, pasa al que sigue. Entonces, la misma lógica en la condición de exclusión mutua. ¿Sí? Si yo no puedo acceder, tengo que liberar lo que tengo. Contención y espera solicitan todos los recursos al principio. Y si no puede tener todo, lo suelta. No expropiativa, quitarle los recursos a un proceso de manera es profeso, que es muy difícil de aplicar, porque ¿qué recurso le quito a un proceso? Y por último, la espera circular, ordenar los recursos en forma numérica para que cada proceso pueda pedir recursos que son en orden ascendente, y si es en orden descendente, tiene que liberar lo suyo y permanecer bloqueado. ¿Sí? Bueno, esto lo tienen en Tannenbaum, Andrews, en la página 433 a la 457 del capítulo 6. Acá vamos a parar la grabación para que ya los chicos, Recording stopped. listo. Así ya no tienen que seguir viéndolo lo que no lo pudieron ver. ¿Quedaron claras las dos clases de hoy? Sí, Sí, profe. ¿Sirvió? Por lo menos no nos atrasamos con los paros, es todo un tema el tema de los paros, porque está relacionado con el ingreso de las personas, hay todo un tema real de que la gente no puede acceder a todo lo que pudiera o necesita, entonces es incomprensible el tema de los paros. No obstante, para mí es importante que no nos atrasemos porque inclusive se agregó ahora esta clase de Docker que antes no estaba. Entonces eso nos va a llevar una clase completa. ¿Sí? Bueno, que tengan, si quedaron dudas, lo vemos en todo caso el lunes de la semana que viene, así le respondemos delante de los chicos que no pudieron participar. Y si no hay dudas, ya arrancaremos el lunes de la semana que viene con Docker. ¿Ok? Profe, te agradezco su tiempo, Sí. profe. ¿hasta qué tema entraría el segundo parcial? Bueno, ahora vamos al segundo parcial. Entonces, antes que me corran, ustedes siempre me corren. Siempre me corren. Estos alumnos que tengo, yo siempre me corren. Este Gerardo me va a hacer, mire, no sé. Ahora busco la planificación. Deme 2 segundos, busco la planificación acá y les digo. Planificación, curso 2K10 final. Acá. Ahí les digo. Denme 2 segundos que se abra nomás el archivo de Word. Bien. 2K10. 25 del 4, 23 del 5. Estamos como en el mes 8, ¿no? Entonces, eh, estamos atrasados si se quiere. Porque esto lo tenemos que haber terminado antes de irnos de vacaciones. O sea, estamos atrasados una clase, ¿no? O sea que el parcial estaba previsto para
29 el 8, tal cual lo que habían dicho ustedes. Sí, pero vamos a tener solo una clase práctica, porque este viernes es feriado, tenemos solo la clase del 22 y después el parcial. No trabaja nunca, Nicolás, todos los viernes son feriados. Es increíble eso. Sí, no sabíamos eso. Por eso, en realidad lo vamos a terminar pasando, y quédense tranquilos que ustedes no se hagan problema. Vamos a terminar pasando para, yo voy a pedir que sea para el viernes 12 de septiembre. Bueno, gracias. ¿No se le mezcla ahí con los parciales de la semestral, de la cuatrimestral? ¿Cuándo son los cuatrimestrales? No tuvimos la primera clase. Claro, porque acá, ¿qué nos faltaría desde el punto de vista de la teoría? De la teoría nos falta eh, Docker y seguridad. Eso nos faltaría. Porque no entraría administración de memoria. Administración de memoria entraría en el tercero. Pero nos faltan dos clases a nosotros. En las dos clases serían la clase del 18 y la del 25. Podríamos repasar la clase del 1 o empezar la administración de memoria la del 1 de septiembre y el 8 hacer el repaso para el parcial del 12. ¿Les parece así? Sí, Sí, profe, está bien. Bueno, entonces propongo eso. Yo anoto entonces que vamos a hacer el parcial el viernes 12. El viernes 12 y ese viernes 12 lo que hacemos entonces parcial, el 8 sería repaso y hacemos entonces, continuamos con Docker nosotros el lunes, ¿sí? El Bueno, 18, ¿vale? Y vemos seguridad en los otros dos. O sea, y el parcial llega hasta ahí, hasta seguridad. ¿Está bien, Gerardo? sí, profe. ¿Queda claro? Bueno, te puedo decir eso porque me parecen los nombres. Acá por eso Trinidad también cuando hablaba salía. No es que las conozca de memoria ni los conozca de memoria. ¿Está bien? Ya la Sí. mayoría casi que sí, pero bueno. Me dice, uy, me conoce el profe hasta la voz. No, aparece escrito. Es por eso. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, nos estamos viendo el lunes la semana que viene. Pásenla lindo y descansen viernes, sábado y domingo. Aprovechen. Gracias, profe, igualmente. Gracias, Nos Nos profe. vemos. vemos. Buena Gracias, semana. profe. Siempre pesado, ¿no? Chao, profe, Gracias, gracias. profe. Nos vemos. Gracias. Se mezcla las cuatrimestrales y la final de las anuales en los parciales finales, sobre todo en el tercero. Así que no se dejen estar. Eso es lo importante, ¿vale? buenísimo. Gracias, profe. El Gracias, diablo son gracias, profe. más por viejo. Un abrazo grande a todos. Chao, profe, gracias. Adiós. Nos vemos, profe. Gracias.